Bueno, buen día. Los que están virtuales supongo que nos están escuchando, ¿no? Sí, sí. Buen día, sí. Por supuesto que sí, acá estamos. Gracias, Pablo. Bueno, hoy es el tercer encuentro, estaríamos culminando este ciclo del taller de formulación de proyectos de extensión para la primera convocatoria que tiene la UNSADA, que espero que sea productiva. Ojalá sea así. Y voy a hacer una recapitulación de las dos clases anteriores, simplemente para enumerar algunas cuestiones, y pasamos al día de hoy específicamente para trabajar sobre algunos tips, algunos consejos. No me gusta demasiado la palabra consejo, sugerencias, mejor dicho, sobre cómo formular un proyecto, qué no puede faltar a la hora de analizar la viabilidad de un proyecto, de la discusión, el debate de ideas previo que debe realizar todo equipo extensionista antes de la elaboración, y después algunas referencias puntuales a algunos puntos que contienen todos los formularios de extensión cuando uno se presenta frente a un proyecto. En algunos casos, como les mencionaba, depende de las convocatorias, de las instituciones, de la impronta que tiene la universidad respecto del lugar que ocupa la extensión universitaria dentro de su proyecto institucional, de si es un ministerio. Si no lo saben, se los cuento, está abierta desde hace aproximadamente 10 días una convocatoria que hace la Secretaría de Políticas Universitarias para un programa que se llama Universidad, Cultura y Sociedad, o Universidad, Estado y Territorio. Esa, Estado y Territorio. Exactamente. Donde se carga un formulario, que es un formulario tipo a través de un sistema, y que básicamente es un formulario de un proyecto de extensión. De hecho, es un proyecto de extensión, salvo que para el formato ministerial y el formato de la Secretaría Política Universitaria tiene esta definición de la vinculación de la universidad, el Estado, del territorio, la cultura y la sociedad. Pero se van a encontrar, si lo ven en la web de la SPU o cualquier otro link al que puedan acceder, que no tiene demasiadas modificaciones o demasiados cambios de un formulario tipo como el que puede ser de un SADA o el de un NOVA o de alguna otra universidad. Hay algunos ítems que, como les decía, de acuerdo a la impronta de la universidad, al lugar que ocupa la extensión, al tipo de convocatoria que realiza cada institución, pueden variar. En algunos casos se incorporan, en otros casos se eliminan. Pero lo que vamos a ver en el día de hoy es la referencia específica a esos puntos que están siempre, que no faltan, y que es necesario tener el esqueleto o la estructura de la formulación del proyecto siempre presentes, porque, como les decía la semana pasada, en la mayoría de las universidades en las cuales se evalúan los proyectos a través de comisiones o comité de expertos, que en la mayoría de los casos también provienen del Banco Nacional de Evaluadores del CIN, o sea que participan todas las universidades que han constituido su propio banco de evaluadores y que lo han enviado al CIN a través de esa evaluación externa, que no va a ser el caso de esta primera evaluación de UNSADA, pero que seguramente en próximas ediciones lo incorporarán una vez que tengan la masa crítica y el ejercicio de la formulación, la presentación y la ejecución de los proyectos, donde en muchas ocasiones el que evalúa no es un docente o un extensionista de la disciplina que toca evaluar. Hola, ¿cómo te va? Sino que lo que se busca es que en esa comisión o en ese comité evaluador haya alguien de la disciplina y alguien
externo, para tener en consideración la interdisciplina y la multidisciplinaridad. Yo puse como ejemplo situaciones que me han tocado a mí como evaluador nacional en distintas universidades donde me ha tocado evaluar. Yo soy de formación politólogo, tengo un doctorado en Relaciones Internacionales, pero he evaluado proyectos de unidades académicas vinculadas a la arquitectura o a las ciencias de la salud o a la economía, que no tienen una relación directa con la formación del docente o del evaluador. Pero lo que se busca es que ese evaluador vea la estructura del proyecto, evalúe la formulación. Y ahí hay dos cuestiones que son fundamentales, que no pueden faltar y que yo les he venido diciendo a lo largo, las voy a repetir hoy en esta tercera edición, en las dos anteriores. Primero, la coherencia de la formulación del proyecto. El proyecto tiene que ser coherente. Coherente en lo que plantea, coherente en el cronograma de las actividades que se propone realizar, coherente, voy a admitir a Carla, que ha ingresado Carla, que es evaluadora también y extensionista, no solo de USADA, sino también de UNNOVA. Hola Carla, ¿cómo andás? Y les decía, la coherencia del proyecto se enfoca en la estructura, en el esqueleto, la columna vertebral del proyecto, que los objetivos sean acordes a las bases de la convocatoria, a las líneas temáticas o a los ejes que plantea la convocatoria, que haya una buena sintonía entre objetivo general, objetivos específicos, que lo vamos a ver ahora en un rato, las actividades que se proponen hacer, el cronograma, calendarizar las actividades, ya sea en año calendario o en año académico o en la duración que ustedes determinen que va a tener el proyecto. Nunca es inferior a 6 meses, depende de las universidades. Pongo el ejemplo de la mía, en UNNOVA los proyectos van de marzo a diciembre. Nosotros hacemos la convocatoria más o menos como ustedes, se abre en septiembre, está abierta ahora, el 1 de septiembre abrió la convocatoria hasta fin de noviembre, en diciembre se realiza la evaluación de los proyectos, la formal que hace la Secretaría de Extensión y la de puntaje, la de merituar la presentación a través de los evaluadores externos. El Consejo Superior aprueba el orden de mérito en febrero y a partir de marzo aprueba el orden de mérito, asigna presupuesto y a partir de marzo comienza la ejecución. Y se extiende marzo-diciembre. No es determinante. Puede ser que un proyecto dure menos o dure más, pero más o menos tengan esa idea de la extensión en el tiempo o la duración del proyecto. Una cuestión fundamental. Los principales actores o participantes de todo proyecto de extensión son los estudiantes. Los estudiantes están en la universidad entre marzo y diciembre. Uno puede plantear un proyecto que implique trabajar en febrero, por ejemplo, o en enero. No es una condición excluyente, pero tenemos que tener en cuenta que no vamos a contar con los estudiantes. Entonces, las actividades que se van a realizar en esos meses, donde no hay actividad académica de la universidad, es muy difícil ir a buscar al estudiante que está de vacaciones en su casa, en su pueblo o paseando por el mundo para que venga a realizar una actividad de extensión. Le diría que es imposible. Entonces, esas actividades que también son parte del proyecto, por ejemplo, la preparación de todos los elementos necesarios para una intervención, la debe realizar alguien del equipo, teniendo en cuenta, considerando que después la práctica en el territorio donde realmente sucede el proyecto de extensión, la realizan los estudiantes con el acompañamiento, con el asesoramiento, con la participación de los docentes y los no docentes, en el caso que estén habilitados, y también, si existiera a futuro, la participación de graduados. Así que
la coherencia sigue con la asignación presupuestaria, que debe ser razonable en cuanto a las actividades. Si vamos a, no sé, trabajar la responsabilidad social empresaria a partir de un ciclo de charlas, conferencias, capacitaciones con empresas locales, el presupuesto debe estar determinado por ese tipo de actividad. O sea, un coffee break, los recursos materiales, papelería, etcétera, de difusión que se necesiten para difundir ese tipo de actividad, el lugar físico, si es necesario contar con algún recurso, ya sea puede ser a través de becas u honorarios, depende de la convocatoria, se habilita el pago, la compra de algún tipo de equipamiento si fuera necesario, acorde, repito, con la actividad que se va a realizar. Si pedimos $1.000.000 para realizar un ciclo de charlas, el proyecto no es coherente. Entonces, hay cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de formular, más allá de la matriz de formación que tenga el proyecto, más allá del enfoque teórico, más allá de la disciplina, más allá de la convocatoria. Porque baja el puntaje, simplemente por eso. Lo que nosotros pretendemos cuando formulamos, cualquiera, yo también formulo proyectos y me postulo en convocatorias y dirijo proyectos, todos queremos que nos aprueben. Entonces, el objetivo principal es que el proyecto sea aprobado. Y si entró en la aprobación, después entre los mejores del orden de mérito en cuanto al número para lograr el financiamiento. Porque también hay algunas universidades que establecen criterios de financiamiento de los proyectos. Hacen una primera evaluación donde se aprueba o se desaprueba el proyecto. Los que están desaprobados, a veces esa evaluación es de fondo y otras de forma, que ahora les voy a comentar, siguen en carrera los que sí fueron evaluados positivamente y ahí, de acuerdo al formulario, a la grilla de evaluación, a los criterios que utilizan los evaluadores, las puestas en común del proceso de evaluación, se determina el puntaje. Y la universidad puede determinar que se financian hasta tanta cantidad de proyectos. Se puede haber más proyectos que fondos. O sea, uno pretende que se evalúe positivamente y que además de que se evalúe positivamente, esté dentro de los 10, pongámosle, que van a obtener financiamiento. Puede darse el caso, en UNOVA ha sucedido, y sucede más que nada en las universidades de mayor tamaño, donde como hay convocatorias muy amplias, con muchos equipos extensionistas que presentan todos o casi todos sus propios proyectos, que hay cupos. Entonces, que el proyecto esté aprobado pero no sea financiado por la universidad, porque había un cupo presupuestario, no significa que el proyecto no se pueda ejecutar. El costo lo puede asumir el equipo que presentó el proyecto, siempre y cuando tenga la aprobación de la universidad, que es el aval para salir al territorio. Y por eso a veces es tan necesario la existencia de una contraparte, una institución, que sea uno de los componentes del proyecto, que incluso participe en la medida de las posibilidades del financiamiento, porque puede ser que la contraparte asuma algunos de los gastos de la financiación del proyecto y que después las otras actividades el equipo decida hacerlo voluntariamente. Lo más importante es que el proyecto esté aprobado. El segundo paso es que acceda al financiamiento para facilitar la ejecución. Pero, reitero, no es eliminatorio no acceder al financiamiento. Un equipo puede trabajar incluso por fuera del financiamiento de la universidad. Lo más importante es que esté aprobado. Y para eso, el primer punto que se evalúa es la coherencia. Objetivos, actividades, cronograma de las actividades, presupuesto, destinatarios o beneficiarios, depende de los enfoques
teóricos en cuanto a la formulación. Hoy está un poco devaluada la palabra beneficiario, proviene más de una concepción de hace unos 30, 40, 50 años en cuanto a los proyectos que implicaban cierta relación entre donante y beneficiario. ¿Se acuerdan que yo les comentaba la semana pasada cuando hablábamos de la teoría o del enfoque del marco lógico, que ese diseño teórico había estado pensado para los proyectos de la cooperación internacional con una concepción totalmente del mundo, totalmente diferente a la actual? Estamos hablando de la década de los 70, de los 80, principios de los 90, donde las grandes economías del mundo, los países desarrollados, Estados Unidos, Canadá y principalmente Europa, más Japón, que tiene una agencia de cooperación muy importante, de mucha actividad, y mucha actividad en Argentina y Latinoamérica, que se llama JICA, se escribe con J, tenían esa lógica de intervención, donante-beneficiario, donde había una transferencia del conocimiento en un solo sentido. El beneficiario era algún país o algún sector de un país en vías de desarrollo. Se enfocaba especialmente sobre América Latina, uno de los continentes, o el continente más desigual del mundo, y el África subsahariana, básicamente. Había esa concepción. Eso se rompió desde hace aproximadamente 15 años. Hay otra dinámica dentro de la cooperación internacional, pero eso también ha ido modificando ciertas concepciones respecto a la formulación de proyectos y algunas palabras. Entonces, hoy la palabra beneficiario de alguna manera ha sido reemplazado por destinatario. ¿Por qué? Porque lo que se entiende ahora es que hay un intercambio, que no es solamente una transferencia. Porque el que va al territorio, el que interviene sobre algún tipo de realidad o alguna demanda o algún problema o alguna necesidad, no lo hace solamente en un sentido, sino que también incorpora valores, saberes acumulados socialmente que enriquecen y que de alguna manera, como también les comentaba la semana pasada, cierran ese círculo virtuoso del acto de enseñar y aprender fuera del aula, que es propio de la extensión universitaria. Y el otro, se está agotando la batería, tenemos un cable. Se va a apagar. ¿Está conectada? Y me apareció... No, hay que buscar el batería. Me apareció el cartelito en la pantalla. Bueno, si se apaga lo volvemos a conectar, le aviso a los que están virtual. Y el segundo punto a tener muy en cuenta respecto de la formulación, además de la coherencia, es la pertinencia. La pertinencia es lo primero que mira un evaluador. Si el proyecto es pertinente. Pertinente respecto, en primer lugar, a los postulados de la extensión universitaria. Básicamente, ¿es extensión o no es extensión? Si uno arranca, en el caso que lo pongo como ejemplo, en el caso que el formulario incorpore un ítem de fundamentación del proyecto diciendo que va a realizar un relevamiento, que va a realizar una investigación, que va a realizar una recopilación de datos, está mal enfocado. No, eso no es extensión. Ese es un trabajo previo de diagnóstico, de anticipación teórica, que el equipo debe realizar antes de presentar el proyecto, antes de completar el formulario. En la fundamentación, uno lo que hace es explicar, de alguna manera, los motivos, fundar las razones por las cuales va a trabajar determinada política institucional, en el caso que sea así como esté establecido, o algún eje temático, en base a ese trabajo que ya realizó. Y ese trabajo esa información de ese trabajo se puede obtener por tres fuentes.
o porque es una necesidad que surgió socialmente y que llega a la institución, porque es una necesidad a partir del trabajo de cátedra, lo que se da en el aula, del proceso de aprendizaje con los estudiantes, de enseñanza-aprendizaje, que surge alguna demanda, que surge alguna pregunta, que surge alguna cuestión, que es necesario comprobar, contrastar a partir de un proyecto de extensión, o porque deriva de una información recopilada previamente, ya sea por la cátedra o por un trabajo de investigación. Puede ser que de acuerdo a la disciplina, ojalá fueran todas, articulen actividades. ¿De qué lado va? Ahí estamos. Articulen actividades de investigación y de extensión. Ya el sumum sería la tríada, que hagamos docencia, investigación, extensión, que es la integralidad de las funciones, pero estamos en otra etapa nosotros. Y esa información llega al equipo previamente, como resultado, como les decía, y repito, de un trabajo de investigación, como una demanda social a partir de una problemática que puede ser que surja por una inquietud de los estudiantes o por que alguien o alguna institución se acerca a la universidad para ver si pueden atender a una necesidad, o porque se dio a partir del proceso de enseñanza, de lo que se genera en el intercambio docente-alumno. Y eso es la pertinencia, que también está atado, en este punto, como les decía, de acuerdo a los postulados, a las referencias que la universidad tenga de la extensión universitaria. Y el segundo factor es cómo está dirigida la convocatoria en cuanto a las bases de la convocatoria y a los ejes temáticos que la universidad pretende sobre los cuales se enfoquen los proyectos de extensión. No sé, coherencia y pertinencia. En eso está el evaluador. ¿Cómo inicia la evaluación? Primero, de forma. Se puntea que todos los ítems que se requieran en el formulario se hayan completado, que tenga esa coherencia y esa pertinencia en base a lo que venimos conversando, que no haya errores de fondo en la formulación. Si yo tengo un ítem que dice presupuesto, no fundamento, presupuesto, a ponerlo en criollo. Si tengo que definir quiénes son los destinatarios del proyecto, tengo que poner a quién va dirigido el proyecto. Esas son las cuestiones de fondo, que el primer, digamos, zaranda en la que entra el proyecto. Si pasó la cuestión de forma, después de fondo se analiza la forma. Y ahí viene lo disciplinar. Por eso les decía que en muchas universidades se conforman las comisiones o los comités evaluadores con docentes, extensionistas de distintas disciplinas. Porque más allá de la evaluación, que en algunos casos es, en la mayoría les diría, individual, después hay una puesta en común de los evaluadores. Entonces, la verificación de la evaluación se realiza por ese comité o por esa comisión. Pero también puede haber un sesgo del evaluador. Entonces, lo que tratamos de evitar en cualquier convocatoria es que haya una tendencia, aunque sea tendencioso la evaluación, por la cuestión que sea, no tiene que ver con algo personal o profesional, sino puede haber una mirada de ese evaluador que no sea acorde a algún criterio de la universidad, que incluso puede ser hasta un criterio político, que trasciende lo académico o lo propio de la extensión. Entonces, los proyectos, cuando los evalúa una sola persona, después se
consensúa en esos comités o en esas comisiones evaluadoras. Y así pasamos a la segunda etapa, que es realmente verificar sobre cada uno de los puntos o sobre cada uno de los ítems del proyecto qué es lo que se quiso decir, cómo se lo quiere decir, qué es lo que se quiere hacer, cuál es el resultado que uno aspira a lograr. Y hay algo que muchas veces se soslaya o se deja en un segundo plano, pero yo creo que es importante mencionarlo, es cómo se va a valorizar el proyecto, en el sentido de su evaluación. La evaluación del proyecto es muy importante, tanto en la interna como en la externa. La externa corresponde más a la institución, será la Secretaría de Extensión de la UNSADA o será la propia universidad la que, una vez culminada la primera edición de la convocatoria de proyectos, evalúe el resultado. Lo podrá hacer de manera institucional o académico incluso. Pero más allá de esa evaluación institucional o política que hace la universidad, está también la evaluación interna, la que realizan los que son parte del proyecto, el equipo de trabajo, docentes y estudiantes. Esa puesta en común respecto de las actividades desarrolladas y los objetivos alcanzados o no. Y en esa etapa de evaluación, siempre es bueno, y lo recalco como lo dije la semana pasada, tener un registro y una sistematización de las actividades y las experiencias que vivió el equipo al ejecutar el proyecto. Porque nos sirve para dos cosas. En primer lugar, porque es la memoria del proyecto. Uno sabe qué hizo, por qué lo hizo, cuándo lo hizo y qué resultado obtuvo, si lo logró. Que sirve también como insumo para futuras presentaciones o futuras elaboraciones, que uno puede dar una continuidad a una temática por la intervención o por el medio en el cual se trabaja, o darle un cierre y pasar a una segunda instancia, o incluso el mismo equipo puede cambiar de temática en la cual trabaja la extensión universitaria. No es habitual, cuando hay un equipo, más allá de si es de una sola disciplina o es multidisciplinar, y encuentra, digamos, un nicho de trabajo, lo que sucede habitualmente en la mayoría de las universidades es que profundice su intervención sobre el tema. Si alguien trabaja, como les mencionaba en el ejemplo, sobre responsabilidad social empresaria, lo va a hacer con distintos proyectos o con distintas miradas sobre la misma temática. Y eso puede llevar a la formulación de proyectos en distintas convocatorias, 2, 3, 4 años, por decir algo. Pero tampoco es determinante. Puede ser que un equipo decida trabajar sobre una temática y esa temática se agote. A veces eso sucede, muy pocas veces por la conflictividad social en la cual vivimos en la Argentina, y más que nada por los problemas de infraestructura crónicos que tenemos, es cuando se intervienen en barrios vulnerables o en zonas marginales de los municipios, de las ciudades donde hay problemas de infraestructura. Surge mucho cuando los equipos trabajan sobre las cuestiones de salubridad, o de ambiente, o de sanidad. En un asentamiento donde no hay agua potable o no hay cloacas, esos problemas no se terminan en los 6 meses, 10 meses que se ejecuta el proyecto. Hasta que no hay una obra de infraestructura pensada estratégicamente y a largo plazo, siempre van a existir esos problemas. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta al momento de formular el proyecto y de ejecutarlo, que nuestra intervención posiblemente no solucione el problema por un lado,
No somos el ámbito de competencia, eso lo decía en la primera clase. Nosotros partimos de la idea que somos parte de un equipo universitario que va a producir o va a intentar producir alguna transformación de la realidad social, económica, productiva, cultural, educativa, en un determinado ámbito para un determinado número de personas. Pero cuando se entrecruzan con estos temas que son estructurales de nuestro país y que son propios también, porque no quiere decir que no sean incumbencia de la extensión universitaria involucrarse en esas temáticas. Tenemos que partir siempre de la idea que no somos los que vamos a solucionar el problema de fondo. Nosotros no vamos a ir a hacer la obra de cloacas, no vamos a producir el tendido de la línea de agua potable, no lo vamos a hacer. La tarea es otra. Podemos colaborar con esa población para, no sé, brindarle asistencia y capacitación en cuestiones vinculadas a la higiene, al cuidado personal, a los alimentos que consumen, por ejemplo, pero no lo vamos a hacer. Entonces, eso siempre es muy importante tenerlo en cuenta para evitar caer en la frustración y pensar que el proyecto no se ejecutó o como no resolvió el problema de fondo, no tuvo éxito. Siempre tenemos que enfocarnos en la visión, ponernos bajo la lupa de que somos universitarios. Nuestra incumbencia es la universidad y el trabajo que la universidad hace en el territorio. Eso es la extensión. Todo lo que no pasa acá adentro y pasa de la puerta para afuera es extensión. Después vemos las aristas y las definimos más apropiadamente o más específicamente. Pero también hay una lógica dentro del sistema que tanto la docencia como la investigación se sacan de encima lo que molesta. Y lo que molesta es el territorio. Entonces eso es extensión. O sea, hay un mensaje, le diría un doble mensaje en ese sentido. Porque por un lado, cuando la universidad interviene sobre el territorio, cuando se vincula con la sociedad, cuando la población, la gente se identifica con la institución y le ayuda a consolidarse en procesos como nuestras universidades, que son universidades jóvenes, todos los que somos parte de la institución, desde el rector hasta el docente que va al proyecto, saca pecho. Dice, no, mirá, acá estamos nosotros, miren todo lo que hacemos, además de enseñar y aprender adentro del aula. Pero después nadie se hace cargo. Esa es la verdad. Nos pasa a todos. ¿Qué es hacerse cargo? Jerarquizar la función, presupuestarla, ponderarla en los concursos docentes, reconocer las trayectorias docentes, por ejemplo, en la curricularización, o de los estudiantes, darle puntaje, darle valor a la práctica universitaria de extensión, que no sucede. El chico que entra a la USADA y estudia, no sé, dígame una carrera, agropecuaria, se recibe y se lleva un cartón que dice que es agropecuario. Y se terminó. O el que estudia en la UBA y es médico, o abogado, o contador. No se meritúan las trayectorias formativas. Más allá que sean de enseñanza, de investigación o de extensión. O sea, habría que tener una política institucional, no digo de USADA, del sistema universitario en ese sentido. Podría serlo, pero no se da. Entonces tenemos esa dicotomía, les diría, entre lo que nos jactamos que hacemos y de lo que realmente sucede cuando estamos dentro de la institución y cuando le tenemos que poner valor a las cosas. Pero bueno, es propio de el recorrido que tiene que hacer y que debe hacer la extensión universitaria. Yo no quiero ser pesimista, todo lo contrario, soy optimista respecto del futuro
de la extensión universitaria, de la jerarquización de la extensión, pero también soy realista y sé que en las funciones de la universidad, la extensión, aunque ha avanzado varios pasos en los últimos 10 años, todavía no está en pie de igualdad como se mencionan en los estatutos o en los proyectos institucionales. Pero bueno, hay que ser persistente, el que abandona no tiene precio, dice el dicho. Así que bueno, eso a carácter introductorio. Ahora voy a pasar a la presentación, creo que era acá. Tenía que ir a actividades, ¿no? No, ahí no. Bueno, me va a tener que ayudar, Patricia. ¿O alguno sabe? ¿Cómo hago para pasar la presentación? Seguro que se te lo sigue, Patricia. ¿Vas a presentar? Sí. Ahí va. Juan Pablo, una pregunta aprovechando el bache, si puede ser. Sí, habla más fuerte, por favor, que te escucho bajo. ¿Ahí me escuchas mejor? Si levanto la voz. Ahí está la presentación. Sí. Aguantame un segundito, por favor. ¿Me deja manejarla? Dale. Permiso. Toda tu pantalla tenés que poner. Después acá pones ocultar, porque si no le aparece ocultar. Bien. Esto sí ya no sé cómo es. Ah, ahí me mataste. Salgo de ahí. Vale. Para que se vea. Sí, 8 minutos. Bueno, mientras lo solucionamos, decime, Pablo, ¿cuál era la pregunta? ¿Me escuchás mejor ahí? Ahora sí, un poco mejor. Bueno, como objetivo de la extensión dentro del proyecto. Pará que no sé si acá te escuchan. ¿Ustedes lo escuchan? ¿No? Pará, porque... ¿Cómo hago para subir el volumen para que lo puedan escuchar la pregunta? ¿De acá o es de allá? No. Sí, está grabando. Estoy llamando a alguien a ver si viene a rescatarnos. Sí, el otro día estaba. Puede ser que esté saliendo el sonido por el proyector, tal vez. A ver ahora. Ahí. Ahí sí, dale. Bien. Bueno, como objetivo del proyecto de la extensión, ¿puede ser un recurso humano, como por ejemplo un graduando? No sé si estoy abusando de la expresión. Como recurso humano, el objetivo dentro de ese proyecto, ¿puede ser un recurso humano como necesidad de ese plan? Sí, como poder ser puede. Ahora cuando podamos solucionar lo de la presentación y yo lo pase, ahí vamos a ver algunos temas que no pueden faltar en la formulación del proyecto. Ahí vamos a diferenciar objetivos, por un lado, objetivo general, objetivos específicos.
actividades, presupuesto, impacto, destinatarios, y vamos a hablar de la conformación del equipo de extensión. ¿Por qué Muy te lo bien. digo? Porque dentro del proyecto de extensión puede tener dos sentidos. Por un lado, el objetivo puede ser la formación de recursos humanos, específicamente. Ahora yo les voy a mostrar un proyecto que tuvimos en mi universidad, que se presentó en el Ministerio de Educación, que hablaba sobre un club de emprendedores, que el objetivo era formar emprendedores, que es específicamente, o el objetivo general del proyecto es la formación o la capacitación, pero también en el caso que no lo sea, el propio equipo, y en este caso específico es el director del proyecto, que siempre es un docente, el que debe tener en cuenta la formación de sus alumnos en el proceso extensionista. Sería como un segundo objetivo, subliminar al objetivo general y a los objetivos específicos del proyecto. Siempre el docente que formula, que habitualmente es el que dirige, el director o el codirector del proyecto, tiene que tener en cuenta que debe generar algún tipo de formación en los recursos humanos que intervienen en el equipo. Específicamente estoy hablando de los estudiantes. Y esa formación va o en algún campo disciplinar, de acuerdo a la intervención que se dé, a la temática del proyecto, o en los aspectos que hacen a la extensión universitaria y al compromiso social. Pero eso lo define el director al momento de la formulación del proyecto. ¿Por qué? Porque se supone que una vez ejecutado el proyecto, que se produjo la intervención y que se evaluó, que se analizó el resultado, hay una vuelta al aula, donde docentes y estudiantes producen o generan ese intercambio de opiniones, de vivencias, de acuerdo a lo que cada uno interpretó desde su subjetividad, desde ya, del resultado del proyecto. Entonces, siempre tiene que haber alguna instancia que el director piense de formación de los recursos humanos del equipo de trabajo. ¿Sí? No sé si respondí. Sí, por supuesto. Parte de eso era pensar, como por ejemplo, inclusive, parte de alguna tesina o tesis, dependiendo del caso, del propio alumno que está por egresar, en un circuito donde tal vez sea transversal el paso del ejercicio o del egreso de ese alumno, o inclusive también, si puede ser paralelo o el mismo fin, introducir, digamos, al alumno a la comunidad, ¿no? Tanto en el ámbito privado, o inclusive reabsorberlo como docente, ¿no? Sí, está bien planteado. Lo que sí tiene que quedar como reflexión o como idea final del proyecto en cuanto a su realización es que tiene que haber algún tipo de resultado que sea por ahí no palpable, pero que sí haya una incorporación al estudiante. Que esa incorporación se puede dar o por la interrelación del propio equipo de trabajo, docente-alumno, o también puede darse por un aprendizaje que se dé de acuerdo al lugar, al ámbito y con las personas que se relacionen al ejecutar el proyecto. Y desde ya que frente a una finalización de una carrera o una asignatura, hay insumos o hay material para que el estudiante pueda formular algún tipo de informe o de tesina o de trabajo práctico incluso. Pero eso depende de la cátedra. ¿Sí? Ok, muchas gracias. No, de nada. Bueno, y ahora vamos.
¿Cómo es para activar que se vea la pantalla? Ahí estamos. Sí, mira. A ver, avisa. Sí. Vale, sale. Es un poco, ¿verdad? Sí. Para mí desde acá. Sí, desde la... A ver, ya no, porque no estaría presentando. Acá me dice, estás presentando. Dejar de Sí, presentar. no aparece Vamos a empezar ahí. de nuevo. Presentamos. No debería poner en doble pantalla. Sí, Eso es lo que te van a presentar. Sí, sí. pero ¿Cómo? Dale. creo que es este. Dale. No aparece. Bueno, mientras viene alguien. Presentación ahí en Acá. el dispositivo. No, este no. Es- me parece este. Ahora, Ahí en el. ¿En el pad? manda el mouse. El cursor. Ahí está. ¿Dónde está? No lo veo. Ahí arriba. Ah, Cerramos. Ahí, mira, a donde dice presentación con dispositivo. sí, pero va a tirar de... No, lo tira acá y no acá. Claro. Ah, Permiso. Sí, dale. La otra vez había sido más simple, pero yo... Y acá debería estar la opción de duplicar, ¿no? no poner a doble pantalla. Me pierdo con el- ¿dónde está Sí, el- tenés que buscar uno. No lo encuentro. Acá está. Acá no se ve. Acá no lo... Ahí está. ¿Cómo bajo? Parece como segunda máquina. Sí, pero quiero duplicarla, ¿no? Tenés que cambiar el proyector, si no. ¿Ves el proyector? Sí, dicen que la otra vez pasó y cambió Ahí el si pones como proyector. primer pantalla tiene la del proyector. Bueno, hagamos una cosa. Perdón que me meta, No lo ¿no? ven. Yo... Perdón que me meta, aprovecho. Windows. ¿Están con el problema Dale. de no poder duplicar la pantalla o no poder pasar la presentación en la principal y quedarte vos con la del portátil? No, en la pantalla que se proyecta se ve solamente el fondo de la computadora, pero no se ve nada de lo que presentemos. Ahí está. Hay una posición en la de presentación, en el menú del Power, si es Power, donde te da la opción, no recuerdo bien cómo, pero te da la opción para vos presentar en alguna de las dos pantallas que vos tenés cuando las tenés ampliadas. ¿Estamos? Ahí está. Ahora, ¿ven? Sí, pero los que están virtual. ¿Me escuchan? Escuchar sí, pero ver no. No, ¿ustedes no ven la presentación? No. ¿No? Y a la llamada, si vas, Estoy acá, ¿no? Sí. No. ahí al Meet y en los tres puntitos. Todo te ponen.
¿Cuál? Ah, toda la pantalla, sí. Ahí va. ¿Estamos? ¿Ahora ven? Sí, ahora sí. Sí. Bueno. ¿Viste? Todos los días se aprende algo nuevo. Yo no aprendí, pero alguien lo hizo. ¿Qué hice ahora? ¿Ven? ¿Están Sí, viendo ahí? ahora sí, ahora sí. Bueno, estoy pasando algunas de las de la semana pasada para llegar a lo de hoy. Y acá estamos. Bueno, retomamos. ¿Qué no puede faltar al formular un proyecto? Acá yo puse 6 puntos. Puede haber otros. Son los 6 que elegí yo, que están en todos los formularios y que seguramente ustedes lo tienen en el de UNSADA. En primer lugar, título o denominación del proyecto. La elaboración de todo proyecto debe partir de responder la pregunta sobre el tema en el cual se trabajará y en direccionar al equipo y a la comunidad a las actividades que se planifican. Entonces, tarea previa. El equipo que va a formular el proyecto tiene un diagnóstico o ha obtenido una información, lo que conversábamos hace unos minutos, que es el resultado de un análisis de información obtenida a partir de la cátedra, el resultado de un proyecto de investigación que plantea alguna cuestión sobre la cual puede trabajarse en extensión universitaria, o hay una demanda social, que esa demanda social llega a la universidad, llega al equipo, porque la identifica el propio equipo o porque alguien viene y lo solicita. Entonces, hay que tener precisión en lo que se quiere decir. La denominación del proyecto, el título del proyecto, es importante. A veces nos encontramos con títulos que son una sola palabra y otros que tienen 1 kilómetro de extensión en la longitud del texto. Razonabilidad y sentido común. Sugerencias. Tratar que el evaluador en primer lugar, el destinatario en segundo lugar, interprete qué es lo que se quiere o lo que se intentará hacer a partir de la denominación del proyecto, pero tampoco es necesario que contemos todo en el proyecto. Para eso está el objetivo. ¿Sí? Tiene que haber un hilo conductor entre el título, el nombre, la denominación del proyecto, con lo que nosotros pretendemos realizar. Segundo, áreas temáticas o disciplinas, identificación de los destinatarios, localización geográfica. Áreas temáticas o disciplinas, siempre partimos de un trabajo áulico. Ahí nace el proyecto, nace en el aula. La disciplina puede ser cualquier carrera de la universidad. Ese es el punto de partida. Puede ser un equipo que trabaje una temática de una disciplina, de una carrera exclusivamente, o puede ser multidisciplinario. Dependerá de la temática que se quiera abordar, de la capacidad de integración que tenga el propio equipo, de poder ver más allá de su propia formación y de cómo aquellos que no son parte de esa disciplina pueden llegar a sentirse sí parte de un equipo de trabajo, más allá que la temática general que vaya a desarrollar el proyecto no sea la de su formación. Creo que vos la semana pasada me hacías la consulta de algo de la física. Entonces, cuanto mayor integralidad tenga disciplinar el proyecto en su equipo, mejor.
Porque no solo muestra un criterio de intervención que no está sesgado, no está direccionado a una sola mirada, de formación me refiero, sino que también muestra una amplitud en cuanto al criterio y a la forma en la cual el equipo va a desempeñarse. Y en este sentido, tiene mucha importancia la determinación de los roles dentro del equipo. Lo charlábamos la semana pasada. Todos los que integran el equipo deben sentirse parte, desde el director hasta el administrativo, no docente, si participa, los estudiantes, todos tienen una parte y tienen algo que decir dentro del equipo. Y a veces, cuando se distribuyen esos roles o se determinan qué parte le compete o le incumbe a cada uno de los miembros, cuando hay incorporaciones de otras disciplinas no específicas del área temática que se va a ejecutar, hay que asignárselas. Identificación de los destinatarios. Es también muy importante, no puede faltar en la idea previa a la formulación. ¿Por qué? Lo charlábamos la semana pasada. No vamos a solucionar el hambre en el mundo, ni la desnutrición. Es decir, nuestro proyecto va a tratar de abarcar la solución al problema del hambre en el mundo. Inviable. El evaluador lo agarra, hace pum, así, ¡tac! Se terminó. Entonces, cuanto más preciso sea la identificación de a quién está dirigido el proyecto, quiénes son los destinatarios, y en este caso lo vamos a ver un poquito más adelante, hay destinatarios directos e indirectos del proyecto, mejor. La precisión es una virtud al formular. Los espacios para completar, los campos a completar en todos los formularios están determinados por palabras, por caracteres, por espacio. Entonces tenemos que tener no solo la capacidad de pensar el proyecto, de generar el diálogo de todo el equipo sobre lo que se va a trabajar, de definir la estrategia de intervención, sino también de tener la precisión para redactar claro y conciso. Y referido a los destinatarios, a veces perdemos el foco, nos pasa a todos. Creemos que vamos a solucionar los problemas del mundo, y no. Con suerte nos levantamos todos los días. No perdamos de vista qué es lo que realmente hacemos cada uno de nosotros. Creer que nosotros vamos a solucionar la guerra entre Rusia y Ucrania es una fantasía. Lo que sí podemos hacer es darle algún tipo de mirada al conflicto. Muy parcial, muy pequeña, muy reducida. La localización geográfica. El proyecto, les decía al comienzo, tiene que ser coherente. Si nosotros vamos a trabajar sobre concientización respecto del cuidado y la higiene personal en niños y niñas en edad de nivel inicial, tenemos que ubicarlo en un lugar específico. Localización geográfica. ¿Dónde vamos a hacer eso? ¿En el Monte Chaqueño, como decía la semana pasada? No lo vamos a hacer, es inviable que un equipo de UNSADA vaya y se traslade a Presidencia Roque Sáenz Peña y haga una intervención para concientizar a familias o niños o niñas de cómo lavarse las manos, cómo higienizarse. Porque está vinculado a la calidad de vida y a la salud. ¿El proyecto de qué es? ¿Es un proyecto de educación o un proyecto de salud? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es determinante la localización geográfica. No tiene que ser ni demasiado amplio ni tampoco demasiado reducido. Tienen que tratar de buscar el ámbito ideal de esa intervención en cuanto a la localización. ¿Qué población tiene Areco o Varadero? 30.000, 40.000, 50.000 habitantes. 30.000 aproximadamente.
Nosotros no le vamos a solucionar la vida a 30.000 personas en Areco o en Varadero. A lo sumo vamos a poder intervenir sobre 200. No sé, depende del tema. Pero para eso tenemos que saber ubicarnos en el lugar. Por ahí el lugar es una escuela, es una institución, es una sociedad de fomento, es la plaza o un parque de la ciudad donde no hay nada. Yo les comentaba, creo que la primera semana, un proyecto que tiene más de 20 años, que tiene la Facultad de Odontología, creo que, me parece que fue acá, ¿no? De la Universidad de La Plata, que nació como un proyecto de extensión y que terminó siendo un programa educativo sobre higiene y cuidado de la salud bucal, que pasan los años y siguen, una vez por mes, van y se instalan en una plaza de La Plata y arman un consultorio odontológico, ponen una carpa, un sillón, y la gente pasa. No sé, ¿cuánta gente intervino? Ni remota idea. Y la localización geográfica no está establecida en un solo lugar. Los van rotando. Es la ciudad de La Plata. No será Plaza Moreno, Plaza Italia, no sé. El lugar que ellos quieran. Pero el equipo lo tiene que tener en claro. Porque si no, volvemos a algo que es recurrente en la extensión. No generar falsas expectativas. Tanto en el destinatario como también en el equipo que va a trabajar el proyecto. Porque es frustrante. Uno se entusiasma, se motiva, piensa que va a cambiar el mundo y de golpe se dio cuenta que no pudimos mover un palito de 1 centímetro a otro. Entonces, tener bien en claro quiénes son los destinatarios del proyecto, sobre quiénes vamos a trabajar. Por ahí hay situaciones que se van dando en la ejecución del proyecto que van cambiando de alguna manera el destinatario. Muchas veces sucede cuando se hacen intervenciones o los proyectos trabajan con poblaciones vulnerables, en asentamientos, en barrios periféricos, donde aspiracionalmente uno cree que va a trabajar con, sigamos el ejemplo, con nenes y nenas de jardín de infante. Pero después, la problemática, una vez que estás en el territorio, te das cuenta que el problema no es el chico, sino que es la madre, o que es el padre, o que es el hermano, o que es el tío. Y ahí surgen millones de situaciones que son inmanejables en una gran mayoría de los casos. Pero por eso nosotros no podemos perder el foco de qué es lo que hacemos, a qué vinimos. ¿No? La frustración es gigantesca. Y aparte porque sucede. Es algo que pasa. Lo mismo que, reitero, el último punto, que es la localización. ¿A dónde vamos a ir? Ya, ¿a qué vamos a ir? Ya sabemos. Pero ¿a dónde vamos a ir? Y nuestro lugar es ese. Son 2 manzanas, 4 manzanas, 10 manzanas. Es un barrio. Porque también hay algo que va a pasar. Ustedes van a elaborar un muy buen proyecto, van a tener intervención, eso les va a dar visibilidad, no solo adentro de la universidad, sino también socialmente, y después los van a venir a buscar. Entonces les van a decir, no, mirá, que vos en el barrio tal hiciste tal cosa, y que eso resultó bueno porque no sé qué. Entonces, vamos a hacerlo allá. No. Nuestro proyecto empieza y termina acá. Después puede haber una réplica, una segunda etapa, un nuevo proyecto que incluya otra localización. Pero no se desvíen del lugar que ustedes identificaron. Porque una vez que salieron, es muy difícil volver. Aparte porque también hay una necesidad social de encontrar a alguien, les diría, que escuche. El Estado no escucha a nadie. El gobierno vive en una burbuja donde el presidente, el gobernador, el intendente piensa que es Brad Pitt, o si es mujer, no sé, es Angelina Jolie, pongámosle, fueron pareja, y creen que son todos lindos, buenos, exitosos, millonarios,
y no salen de ahí. Y muchas veces el problema de un gran número de personas es que nadie los escucha. No vamos a solucionar el hambre en el mundo, como les decía, pero por ahí le podemos enseñar a usar el cuchillo y el tenedor. Siempre y cuando tenga algo para cortar o pinchar. Pero se da eso. Y no hay que salirse del lugar que uno ocupa. No reemplazamos al gobierno ni solucionamos los problemas que no son de nuestra competencia o de nuestra incumbencia. Somos un equipo universitario que realiza actividades de extensión en un determinado lugar, con un determinado objetivo y dirigido a una cantidad específica de destinatarios. Eso no significa que nosotros, cuando en el formulario, en el caso que los pida, que diga identificar a los destinatarios, pongamos 100 personas o 4. A veces se los puede cuantificar y a veces no hace falta. No hace falta. El proyecto es exitoso más allá de la cantidad de destinatarios que se ven afectados por esa intervención. Pueden ser 10 personas, pueden ser 1000. El proyecto está finalizado una vez que el equipo realizó la evaluación del impacto. ¿Qué es lo que uno puede considerar que modificó, que transmitió o que incorporó o que cambió, tanto hacia afuera por la intervención o hacia adentro? O puede ser que uno se vaya con un planteo, con una cosmovisión respecto del tema que quiere desarrollar y cuando está ahí se da cuenta que está equivocado. Entonces, el resultado por ahí es ese, es el cambio. Cambia una manera de pensar, una manera de entender la carrera, la extensión, la relación social, universidad, sociedad, etc. Tercer punto, responsables del proyecto, equipo, composición del equipo de trabajo, multi e interdisciplinaridad, contraparte, organizaciones participantes, avales. Ya algo, me fui adelantando, me pasa lo mismo siempre, porque voy más allá voy más rápido que el Power, porque no acostumbro usarlo. Responsable del proyecto, ya lo mencionamos, siempre es el director del proyecto, el codirector, que son los docentes de la universidad que tienen a cargo el equipo. El equipo multidisciplinar en el mejor de los casos. Si además de muchas disciplinas hay interdisciplinas, mejor todavía. Y tratar que haya dentro del equipo representantes de todos los claustros que estén habilitados por la convocatoria. Hay universidades que proponen que puedan participar graduados, por ejemplo, otras no. Hay universidades que permiten que participen los no docentes, otras no. Si nuestra convocatoria dice que está abierta a toda la comunidad universitaria, eso comprende a toda la comunidad universitaria. Entonces, en el proyecto puede trabajar un docente, un no docente, un estudiante, una autoridad, todos los que puedan o que estén comprendidos dentro del paraguas de la convocatoria. Porque después, volvemos a algo que ya mencioné, vamos a identificar tareas, roles dentro del equipo. Si nosotros tenemos la suerte que está habilitado, que participe un no docente, lo podemos incorporar al equipo, que se sienta parte, posiblemente le podemos asignar alguna tarea administrativa que un docente o un estudiante no va a realizar. Puede ser que pase. Contraparte, siempre en cualquier proyecto de extensión es fundamental que exista una contraparte. La contraparte no está exclusivamente ligada a lo económico, sino quién es la persona, la institución, en el mejor de los casos, que nos va a recibir, con los cuales nosotros vamos a interactuar. Una sociedad de fomento, una cámara empresarial, un club. El lugar donde nosotros vamos a ir es el de la institución. Y la contraprestación, entre comillas, que brinda esa institución, esa organización participante, a veces es un espacio físico, a veces son recursos, pueden ser recursos económicos, humanos,
materiales, pero siempre es necesario tener la contraparte. Uno está dentro del aula o dentro de la universidad y formula y cree que el mundo es fantástico, y después la realidad es totalmente distinta. Los que saben cómo es la realidad son ellos, no somos nosotros. Nosotros tenemos una visión parcial, porque hicimos un trabajo de investigación, porque nos encontramos con una información o porque nos vinieron a buscar. Cuando se interactúa con una organización, con una entidad, con una institución, son ellos los que saben realmente qué es lo que pasa. Pero tenemos que encontrar ese camino de ida y vuelta, ese vínculo, para que el proyecto funcione. Y los avales institucionales es una cuestión de formalidad. No hay ningún proyecto que sea aprobable si no tiene aval institucional. El aval institucional es tanto interno como externo. En una convocatoria que, supongamos, establece ejes temáticos por unidad académica, el docente, que pertenece a una unidad académica, formula su proyecto, necesita que el director o el decano de esa unidad académica le certifique, le dé el aval de la unidad académica para poder presentarlo. Es una condición limitante. Y lo mismo cuando vamos a buscar una contraparte. Yo puedo decir, sí, voy a trabajar con el Real Madrid. Pero tengo que ir a buscarlo a Florentino Pérez para que me firme el aval y posiblemente esté ocupado en otras cosas. Es una fantasía creer que eso va a suceder. Entonces, volvemos al principio. Razonable, coherente, sentido común. ¿Sí? Entonces, es mucho más probable que podamos ir y encontrarnos con el presidente de la sociedad de fomento y nos firme la carta aval y que se comprometa para que el proyecto pueda ejecutarse en su sociedad de fomento que con Florentino Pérez en el Real Madrid. ¿Sí? Cuarto punto, relevancia, justificación, objetivos y resultados esperados, metodología de trabajo, actividades, cronograma. Esto lo dejo porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Planificación, presupuesto, financiamiento, aporte de la contraparte, sustentabilidad, replicabilidad. También lo vamos a ver ahora más adelante. Y el sexto punto de algo que no puede faltar cuando uno formula el proyecto es el impacto social y académico. El impacto social es qué es lo que nosotros hicimos en el territorio, el académico es qué nos cambió a nosotros como docentes o como estudiantes, seguimiento o monitoreo de las actividades, sistematización, registro de experiencias, evaluación interna y externa, lo que venimos hablando desde la semana pasada. Diagnóstico. Preformulación. Se debe tener en claro y se debe saber explicar los motivos que llevan a la formulación del proyecto. ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, para adentro. Primero, yo tengo que estar convencido. El equipo tiene que estar convencido de lo que vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y debe saber explicarlo. En algunas universidades, esto entre paréntesis, las evaluaciones tienen doble instancia. Hay una instancia de evaluación del equipo evaluador o del comité evaluador y después hay una devolución pública, donde viene el equipo y se sienta y charla con el evaluador. El evaluador ya evaluó, puede modificar la evaluación en base a ese intercambio, a ese diálogo. Entonces, si yo yo me refiero al equipo, formulamos el proyecto, lo presentamos, pero después nos sentamos en la instancia del intercambio y no sabemos explicar lo que queremos hacer, aunque esté evaluado positivamente, puede cambiar esa valorización. Lo mismo sucede a la inversa. Puede darse el caso que alguien no tenga experiencia en la formulación de proyectos, entonces cometió algún error de forma, no de fondo, de forma, que lo puede subsanar en el intercambio. Pero para eso, claridad de
qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y cómo lo vamos a presentar, cómo lo vamos a exponer, cómo vamos a contar qué es lo que hacemos. Y eso lo tiene que tener en claro todo el equipo, desde el director hasta el último de los integrantes. Con el convencimiento del equipo se puede hacer. Puede ser más o menos compleja después el recorrido de las actividades que uno eligió. Pero si hay convencimiento y si uno está consciente de la fuerza que tiene el equipo, puede lograrlo. Relevancia en la pertinencia para realizar el proyecto. Esto lo vengo diciendo desde que comenzamos. Pertinencia propia de la extensión universitaria. Que el evaluador, cuando se presenta el proyecto, cuando dialoga con el equipo, cuando el director o un miembro integrante expone los motivos, no tenga ni una sola duda que lo que están haciendo es extensión. No hay que dejar ni un granito de arena de sospecha, que es otra cosa. Precisión. Un buen diagnóstico garantiza el punto de partida, el entendimiento de objetivos, actividades y recursos y el conocimiento de todas las partes sobre lo que se va a trabajar. Ya lo dije 2 o 3 veces. Partimos de una información que nos llega, que adquirimos o que es el resultado de una investigación. A partir de esa información, el equipo, nosotros, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Objetivos. Ustedes ven, el formulario dice título o nombre, ¿sí? 2 objetivos. Objetivo general, uno solo. Por ahí lo puse en mayúscula. Uno. Objetivo 1, singular, siempre. Delimita y direcciona qué fin tiene el proyecto y cuál es la lógica de su ejecución. Si es una palabra, son 2 palabras, 10 palabras, 20 palabras, eso lo definirá el equipo. Pero un solo objetivo, general. Esto es lo que nosotros queremos hacer. Claridad en lo posible. Específicos. Son los que permiten operativizar el objetivo general, generar las herramientas y recursos para implementar las actividades. Pueden existir tantos objetivos específicos como actividades si fuera necesario, no es una condición, y tienen o deben ser acompañados por indicadores que permitan medir su resultado. Ejemplo. Escuela de Emprendedores. Luciana Lustondo, la directora. Lo presentamos hace 6 años en la Secretaría Política Universitaria. Se ejecutó en el municipio de Bragado. Municipalidad de Bragado. Objetivo general, fortalecer la vinculación de la universidad con la comunidad, contribuyendo a la capacitación de capital humana, recursos, ahí hay un error, recursos humanos, el desarrollo local, técnicas empresariales, acceso al financiamiento y mejora de la operatividad empresarial. Formación, capacitación. Específico, mejorar las capacidades técnicas de gestión del microemprendedor, poniendo énfasis en los procesos productivos, formar los recursos humanos en desarrollo local y técnicas empresariales, brindar asistencia técnica y financiera, generar instancias de capacitación y formación que potencien y o mejoren las capacidades de gestión. Cada objetivo específico lleva una actividad, debe también tener un indicador de medición. Por ejemplo, generar instancias de capacitación y formación que potencien y o mejoren las capacidades de gestión. Bueno, ¿cuántos cursos vamos a dictar? ¿Cuántos alumnos van a participar? O participaron, pónganle el verbo que quieran. Dimos 2 cursos, 3 cursos, 20 cursos. Capacitamos 10 personas, 1000, 5000. ¿Sí? Algo que a veces sucede y que nosotros nos vamos enterando en el
tiempo de la formulación o incluso en el tiempo de la ejecución. Nosotros, por ahí, en nuestra idea, definimos una disciplina o un área temática en la cual intervenir, creyendo que es la correcta. Que incluso cuando formulamos el proyecto, no tiene errores en su formulación, pero que después eso se modifica o cambia cuando comienza la ejecución del proyecto. Yo les mencionaba el caso de hace un ratito del cuidado de la salud o la higiene. Entonces, puede ser que el equipo, siguiendo ese ejemplo, haya un área de la salud dentro de las áreas temáticas, entonces dice, no, vamos a trabajar en salud. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es enseñarles técnicas, procedimientos, métodos, como quieran llamarlo, de higiene, de cuidado, para mejorar la calidad de la salud de una población. Y así es como se formula. Pero después, cuando uno desarrolla los objetivos específicos de las actividades, puede cambiar. Porque si lo que nosotros vamos a realizar después son talleres, conferencias, ciclos de charlas, cursos de capacitación, estamos poniendo en contradicción el área temática. Entonces, ¿es salud o es educación? O sea, a veces hay que jugar con eso. No quiere decir que nos desviemos del área específica, pero tampoco quiere decir que no lo tengamos en cuenta. No lo vamos a poner en el título del proyecto, ni lo vamos a poner en el objetivo general del proyecto. Pero sí lo podemos destacar como un objetivo específico. ¿Sí? Actividades. Son las tareas de intervención en el territorio para lograr las metas y objetivos planteados. Deben estar en concordancia con la metodología a aplicar y con los recursos solicitados para las mismas. No merece demasiado análisis. ¿Qué vamos a hacer? A partir del objetivo que definimos y acorde a la forma en la cual vamos a trabajar y con los recursos que tenemos. Debe formularse un cronograma de actividades para monitorear la ejecución del proyecto, el cumplimiento de los plazos, la utilización de los recursos y las rendiciones parciales o finales del proyecto. El cronograma, calendario académico, cronograma de ejecución, mínimo, máximo, tiempos. ¿No? Y en ese cronograma se establecen. Han visto, es un cuadro muy simple, lo ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los meses. Entonces, mes 1, ¿qué hacemos? Tal cosa. Mes 2, mes 3, mes 4. Y después lo que definimos en ese cronograma son la cantidad de intervenciones. Realista, coherente, sentido común. Que nosotros nos motivemos y nos incentivemos porque vamos a ir a realizar un proyecto de extensión en un determinado lugar, no significa que vayamos a ir todos los días, incluso semanalmente. Si hay mucho compromiso del equipo, posiblemente podamos ir una vez por semana. Ojalá, con suerte. Después, cada uno es una persona que tiene problemas, familia, intereses, ocio, vicios, ocupaciones, montones de cosas. Entonces, el proyecto de extensión es en la lista de prioridades la 54. Entonces, no generemos falsas expectativas nuevamente. Entonces, y seamos realistas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir una vez por mes. O vamos a ir 2 veces por mes. Dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto va a durar la intervención? No solo para tener un orden respecto del cronograma de actividades y el cumplimiento de los plazos que nosotros nos vamos a ir fijando por cada una de las actividades que realicemos, sino también para generar
no solo una buena sintonía con la contraparte y con los destinatarios, sino también para ser creíbles. Porque la gente que vive en situaciones vulnerables, de desprotección, de abandono en algunos casos, está harta de que les mientan o que los engañen. Y nosotros no podemos caer en esa situación. Entonces, si nosotros le decimos que vamos a ir una vez por mes, tenemos que ir una vez por mes. O 2 veces por mes, o 3 veces, o 4 veces, o todos los días. Pero ese es el compromiso del equipo con el proyecto y con el destinatario. Ustedes piensen que no hay proyecto de expedición sin intercambio. De la misma manera que les dije que no hay proyecto de extensión sin estudiantes, no hay proyecto de extensión sin intercambio. Si ustedes van y generan una falsa expectativa, o le mienten diciéndoles que van a ir y no van, o le dicen, no, vamos a ir los jueves de 5 a 6 de la tarde y después aparecen el miércoles a las 2 de la tarde, o el viernes a las 4 y el jueves a las 5 no van, no funciona el proyecto. Entonces, les resultará el primer mes. Segundo mes no encuentran a nadie y el proyecto de ustedes fracasó. Porque ustedes planificaron una ejecución de actividades y un cronograma a 6 meses o a 8 y a los 2 meses te quedaste sin nadie. ¿Vos cómo medís el impacto? Entonces, coherentes, realistas, sentido común. Metodología de trabajo. Debe ser acorde a los objetivos, las tareas de intervención y las prácticas en el territorio. Si el proyecto propone capacitar, debe definirse el tipo de capacitación. ¿Qué vamos a hacer? Cursos, talleres, seminarios, charlas, con material, sin material, con participación del destinatario, sin participación del destinatario, con intercambio, sin intercambio, teórico, práctico, con taller, sin taller. Eso lo define el equipo. Si el proyecto propone asistencia técnica, que puede ser, porque es una de las variantes de la extensión, se debe definir asesoramiento, visitas, encuentros de verificación, supervisión de lo que se hace. ¿Qué es una asistencia técnica? Trabajamos con un grupo de gente en un barrio que tiene un horno y hace prepisas. Nuestra asistencia técnica va a ser capacitarlos para que transformen ese emprendimiento vecinal en un negocio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a formar primero, lo vamos a asistir, asesorándolo de cómo transformar la idea en el proyecto en negocio. Para eso le tenemos que establecer una metodología de trabajo, plazos, metas, las actividades. Después tenemos que ir a hacerle el seguimiento, ir a visitarlos. No vamos a ir los primeros 2 meses donde le dimos la formación sobre qué es ser un emprendedor o cómo transformarse en un mini pyme y después vamos a ir el último día a comer la pizza. No. Si vamos a comer la pizza, vamos a tener que comprar en la pizzería. No la van a hacer ellos. ¿Sí? Y lo que decía recién hace un rato ante la pregunta de Pablo. Todo proyecto debe buscar la formación de recursos humanos, estudiantes, docentes y público que participan. Siempre tengamos presente esto. Nosotros formamos personas. Objetivo de la educación superior en el mundo, la pública por lo menos, no considerada una mercancía, la formación de personas. ¿Cuál es nuestro negocio dentro de la educación? Formar mejores personas para vivir en un mundo un poco mejor. Si después esa persona es un profesional exitoso, fantástico. Si tiene compromiso social, muchísimo mejor. Y si aparte de ser un buen profesional, tiene compromiso social y tiene una conciencia, digámosle, republicana, democrática, etcétera, muchísimo mejor todavía. Y para eso, dentro del proyecto, tenemos que pensar en la formación. ¿Puede ser exclusivamente dirigida a la relación docente-alumno? Sí, por supuesto. Lo que nosotros queremos hacer es que el estudiante de física, que por ahí desde un prejuicio pensamos que vive solo dentro de un laboratorio con guardapolvo blanco y no sabe qué es lo que pasa afuera,
adquiera conciencia social. Puede ser. O que, no sé, trabajemos con estudiantes de trabajo social que piensan que todos los días van a hacer la revolución y que el Che Guevara vive. No. Ubiquemos no. Hay que formar los recursos humanos. Y también al público, que sería el destinatario, sobre qué es la universidad, qué competencias tiene la universidad, cómo puede interactuar, cómo interviene, qué puede hacer y qué no. Siempre hay formación de recursos humanos. Presupuesto, el drama. Acá viene el drama. Nunca alcanza la plata. Mucho menos con la inflación. Así que imagínate, ustedes van a presupuestar ahora, en octubre, supongamos, ¿no? 150.000 para ¿qué? En 2 cátedras para ejecutar en abril del año que viene, o sea que compran 3 caramelos y medio. Bueno, debe ser acorde a objetivos, actividades y resultados esperados. Reitero, coherencia, sentido común. Razonable y realista. Yo, si voy a trabajar en capacitar a esos vecinos que tienen el horno pisero en la sociedad de fomento y que tienen un emprendimiento para transformarlo en un negocio, no puedo creer que mañana somos Kentucky. ¿Sí? Realista, razonable. Y el presupuesto también debe ser en ese sentido. Aconsejable que una persona del equipo se ocupe del presupuesto, compras, contrataciones, trámites, recopilación y documentación e información. ¿Por qué? Porque hay que rendirlo. Nosotros funcionamos en base a recursos públicos, del presupuesto de la universidad y en particular el presupuesto del proyecto. Si no lo rendimos, nos invalidamos para volver a presentar proyectos. Dicen, Patricio dirigió el proyecto, no rindió el dinero que le otorgó la universidad, listo, castigo. No se puede presentar. Exactamente. No rendís, no podés formular, no podés volver a presentar. No, formular sí, no podés volver a presentar. Entonces, siempre es aconsejable que dentro del equipo, como repartimos tareas y roles, de acuerdo al compromiso que asume el equipo y a las responsabilidades, tratar de encontrar una persona que se ocupe de llevar la parte, por ahí aburrido. Pero ahí está la capacidad de cómo se diversifica el equipo. Yo les decía la semana pasada que muchas veces no se tiene en cuenta el post-proyecto, que es luego de que se rindió y que se evaluó respecto de la sistematización y el registro de las experiencias para tener una memoria, un registro fotográfico, si hiciera, o fílmico, si hiciera falta, que eso nos permita presentarnos en un congreso, armar una ponencia, un póster. Bueno, con esto pasa lo mismo. Todos sabemos que hay ciertos criterios de rendición que debemos cumplir. Tenemos que hacerlo. Destinatarios. Toda persona física o institución de la comunidad universitaria o de la sociedad que reciba directa o indirectamente algún alcance del proyecto. Dentro de la comunidad universitaria, obviamente nos estamos refiriendo a docentes, estudiantes, personal no docente, graduados, si estuvieran habilitados para participar. Y de la sociedad es claramente la contraparte. ¿Con quién vamos a trabajar? ¿Quiénes son? No solo las personas, sino la institución. Y puede ser que haya varios o varias instituciones. Depende de la capacidad de gestión que tenga el equipo. Siempre lo recomendable es comenzar con, digamos, una baja expectativa de resultado y de cumplimiento. Ser, digamos, austeros, pijoteros en término coloquial de los objetivos que nos vamos a plantear y del impacto o los destinatarios a los que vamos a alcanzar.
Los directos, los que están directamente alcanzados por las actividades o son parte del proyecto en alguna instancia, ya sea del equipo universitario o la gente del lugar donde nosotros vamos a ir. Y los indirectos son los que toman contacto con el proyecto, con los destinatarios directos y modifican conductas o patrones culturales. Ejemplo, alguien que se capacita y comparte la experiencia con otras personas. Si hay algo que ha resultado o que ha tenido efecto en la Argentina en los últimos años es tratar de llegar a las familias o a los padres, madres, padres, a través de la educación de los hijos. Por ejemplo, el cigarrillo. Por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad. No tirar los papeles por la ventanilla. Reciclar. Diferenciar los residuos. Eso lo vemos, lo pongo como ejemplo porque me ha pasado a mí con mis hijas. La costumbre ancestral de bajar el vidrio y tirar el papel, automático. Entonces, los chicos tienen mucha más conciencia ambiental, educativa, de la salud, de la preservación que los adultos. Está comprobado. Entonces, eso es cambio de conductas o de patrones de comportamiento son destinatarios indirectos. Trabajamos en la higiene bucal, le enseñamos a la nena, al nene a cepillarse los dientes, entonces después va a la casa y se lo transmite, porque lo aprendió, lo asimiló. Entonces, ¿tenemos un beneficiario indirecto, un destinatario indirecto? Sí, capaz que el hermano, en la madre, la tía, la abuela, o el abuelo, el papá, que tiene un beneficio indirecto por ser destinatario a partir de esa actividad. Resultados. Y finalizamos. Lo que se espera que logre el proyecto, y esto es amplio como la Patagonia. No sabemos qué es lo que nosotros esperamos que logre el proyecto. De hecho, nosotros podemos tener una expectativa de logro y podemos incluso tener alguna referencia respecto al resultado que podemos alcanzar, pero no sabemos si lo vamos a lograr. Hay dos impactos dentro de los resultados. El comunitario, que se puede establecer y medir en cuanto a la cantidad de los beneficiarios, acá puse beneficiarios en vez de destinatarios, capacitaciones o recursos formados y las transformaciones alcanzadas. ¿Ese impacto es cualitativo o cuantitativo? Si nos referimos y nos enfocamos cuando nosotros vamos a determinar el resultado y con qué indicadores vamos a medir el resultado en las personas que van a involucrarse en el proyecto, obviamente cuantitativo. Y bueno, un barrio, una escuela, un grado de una escuela, medio aula, los varones, las mujeres, mixto, no sé. Y si no, es cualitativo. O sea, qué enseñanza, qué aprendizaje se generó, qué intercambio se dio, si ese grupo de personas que tenían hornos al final pudieron concretar el emprendimiento, y si seguimos, si ese emprendimiento en algún momento, sí, pudo pasar a la idea de negocio y se transformó en un negocio en sí. Eso es el impacto comunitario. Es como desde la puerta, visto de afuera de la universidad, se percibe el logro o el resultado del proyecto. Y el impacto institucional es el nuestro. Somos universitarios, nos sometemos a patrones y estándares de calidad en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la extensión no es ajena a la calidad universitaria. Y está orientada a verificar la intervención de los docentes y los estudiantes en el proyecto. ¿Qué experiencias son trasladables a la cátedra, o sea, al aula, y a la integralidad de funciones en el caso que hubiera? ¿Eso qué significa? Que una vez que finalizamos el proyecto, que lo rendimos, que hicimos la cena, que nos pasamos un lindo momento, un día volvemos al aula. Que puede ser que volvamos con esos alumnos o no. Porque ese es otro problema que tenemos en la extensión. Los equipos de investigación perduran en el tiempo, son más conservadores en ese sentido porque hay
2, 3, 4, 5 personas que por ahí están 50 años estudiando, no sé, el sexo del mosquito, qué sé yo. Pero en extensión no, porque el alumno interviene, si es un proyecto de cátedra, solo en el momento que cursa la materia. Después se va. Algunos les gustó, se involucraron, se interesaron, vuelven aunque no estén cursando. Pero la vuelta al aula a veces es con los estudiantes y a veces no. En la medida de lo posible, el cierre, ese impacto institucional en la cátedra, en el aula, debe hacerse antes de que culmine el proceso, digamos, del año académico, cuando, si uno es docente, ya el alumno lo perdió, ya pasó. Para hacer esa valoración, esa evaluación institucional desde la asignatura o desde la materia. Y respecto a la integralidad de funciones, en el caso que pudiera darse vinculación entre extensión y docencia o investigación-extensión, o en el mejor de los casos, de las 3 funciones. A veces es posible, a veces no. Coherencia, sentido común. Chao, hasta luego. Objetivos claros, precisos, mensurables, cortos en el tiempo. Solo hagamos lo que podemos hacer. No pensemos en grandes objetivos, sino los pies en la tierra. Y tratar de que el proyecto tenga un inicio y tenga un fin, que se pueda cerrar, pueda culminarse el proyecto. Y siempre es importante, aunque parezca reiterativo o que no es demasiado importante, sí tiene importancia. Sí tiene importancia poder cerrar los proyectos, poder rendirlos, poder sistematizarlos, poder mostrarlos. Porque no solo es la satisfacción de un trabajo realizado, sino también la demostración de que para algo estamos acá. Para algo nos abrieron la puerta y nos dejaron pasar. Entonces, hagámoslo. Y está bueno que eso sea transmisible. En una de las anteriores diapositivas que le pasé, había una palabrita que decía si era replicable, si podía ser replicable el proyecto. Bueno, eso en el final, el cierre del proyecto, reitero, la sistematización de la experiencia, la memoria, el registro, es muy importante, porque el proyecto puede volver a ejecutarse en UNSADA o puede servir a otra universidad que necesite intervenir sobre alguna temática similar. Entonces, el sistema universitario lo que tiene es la posibilidad de compartir las buenas prácticas, compartir las buenas experiencias, en este caso de proyectos de extensión. Es bueno mirar, y tampoco hay que tener el sesgo de la originalidad permanente, no pasa en ningún lado. Si tuviéramos esa capacidad de la originalidad, estaríamos en el MIT. Sí. En relación a esto, te hago una pregunta. ¿Cómo no? El mismo proyecto llevado a cabo en otro lugar, porque se ejecutó en otra universidad, ¿se podría desarrollar acá porque los destinan? Sin ningún problema. Sin ningún problema. 2 cuestiones. Que sea pertinente a la extensión universitaria y que se ajuste a las bases de la convocatoria de tu institución. Después, todos los proyectos son aplicables si seguimos esas dos líneas rectoras, te diría, de la formulación. ¿Sí? Bueno, y ahí tienen mi correo electrónico de la universidad, igual Patricio lo tiene, cualquier duda o consulta que tengan posterior durante la formulación o ya para la presentación, no tengo problema en que me escriban. Y si quedó alguna pregunta, alguna consulta o comentario que quieran hacer, acá está. En el caso de la formulación de un proyecto, Sí. a la hora de definir los objetivos,
¿podríamos llegar a establecer como objetivos mejorar la eficiencia de proyectos desarrollados por otra institución, otro ente, o hay problemas de incumbencia? Sí, podría haberlos. Depende de la temática con la que vayas a trabajar y si la otra institución es parte del proyecto. O por ahí es tu contraparte. Sí, el gobierno no. Entonces, pongámosle un ejemplo simbólico. Supongamos que tu contraparte va a ser la Municipalidad de San Antonio de Areco, que tiene un problema que no puede resolver de violencia institucional. Entonces, lo que vos vas a hacer es, sí, mejorar esto que estás planteando como objetivo, pero lo vas a hacer a partir de una necesidad. Después brindarás charlas, talleres, concientización, debates entre la gente para ver qué es lo que está sucediendo. Puede ser. A veces es más difícil de llevar a la práctica cuando la situación que vos querés resolver o que intentás mejorar, de acuerdo a tus palabras, es en una entidad o en una institución que no es parte del proyecto, porque se te va a dificultar la intervención. ¿Quizás una necesidad debería surgir de la institución para tomarla después o consensuando? Eso es previo a la elaboración. Eso es la información con la que vos contás en el momento de decidir qué vas a hacer. O sea, que puede surgir del diagnóstico de una investigación, de una problemática que surgió dentro de la cátedra, o del aula, o de la materia, o por una demanda social. Esa demanda social o te viene o vos la identificaste. Vos identificaste que hay un problema de violencia institucional dentro de la Municipalidad de San Antonio de Areco, vos podés ir a tocar el timbre. Decir, che, mirá, está pasando esto. Nosotros podemos trabajar conjuntamente para tratar de buscar una solución al problema. O por ahí te vienen a buscar. Lo que sucede con nuestras universidades, que son jóvenes, que tienen todavía poca trayectoria, es que muchas veces no te perciben, a la institución me refiero, como con la capacidad de resolver algún tipo de problema. Lo más clásico es, cuando hablamos de asistencia técnica o de capacitación para el trabajo, en la lógica del empresario es ir a buscar la consultora o la agencia de recursos humanos. Y la universidad lo puede hacer. Entonces, pero también es una cuestión de consolidación en el territorio, de vinculación con el medio, de interacción, que a veces vos lo tenés que generar y a veces no hace falta. El Centro de Estudios de Economía Internacional de la Facultad de Ciencia Económica de la UBA da asistencia técnica a exportadores desde hace siglos, pero es Ciencia Económica de la UBA, o el Laboratorio de Astronomía de La Plata, o el Balseiro, Bariloche. Hay una trayectoria, hay un prestigio que respalda ese trabajo. A veces es asistencia técnica o es servicio de terceros, depende cómo lo defina cada universidad. Antes de agradecerle y despedir a Juan Pablo, todos ingresaron en la página web de la universidad y todos vieron la convocatoria. Todos ingresaron en el link. Bueno, vamos ingresemos porque la convocatoria es muy clara. O sea, yo lo escuchaba a Pablo y dije, bien. Hicimos. Por supuesto, nuestro proyecto, nuestra convocatoria está muy, somos hermanitos con AMLO 20, muchísimas cosas nos apoyamos en cosas que hace la universidad. Entonces, pero es importantísimo que ingresen, lo chequeen, ¿no? Porque es una herramienta muy clara, muy directa y va a facilitar mucho todo eso. Segundo, todos
recuerden que estamos en la etapa inicial de la presentación del proyecto. O sea, estamos en una etapa que es año 22, año 23 y año 24, en lo que todos los proyectos que se presenten van a ser cocinados dentro de, o sea, antes de sí recurrir con evaluadores. Entonces, que ahí es como que ya vamos a jugar en otra división, ¿sí? Y sigue presente. O sea, y además está buenísimo darse la cabeza contra la pared en algunas oportunidades, porque no todos los proyectos van a ser robados, pero presente, no está mal, está bien, hay que hacerlo. Entonces, Exacto. y ahora voy a hacer la pregunta maldita. Sí, ¿Puedo hacer en relación a lo que por favor, sí. Dice que los equipos Sí. están integrados por un director que será un profesor. Sí. A ver, acá viene la respuesta. Estamos tratando de hacer las cosas de la forma más profesional posible. Sabemos que muchos profesores están ocupados en esto, en esto, en aquello. Como estamos en una etapa inicial y estamos en una etapa de formación para la presentación del proyecto, los profesores van a ser, a ver, poco profesional no lo puedo decir, pero casi testimoniales, ¿entendés? O sea, si puede actuar, de hecho, corregime, Juan Pablo, por favor, Sí, sí. si no voy a hablar, si un jefe de trabajo práctico puede oficiar de hecho en la dirección del proyecto. Por supuesto, siempre consultándole al titular que tiene ya una carrera, una trayectoria y ya fue y volvió varias veces. Pero acá lo que es importante es, por ejemplo, fíjate, Faustina, Luisina, Guido no, pero vos, todo. La doctora, Luciana, todos son profesores, todos están dando, todos son docentes. ¿Sí? Claro, todos son docentes. Claro, porque dice, el director tiene que ser un profesor, y el codirector podrá ser profesor o auxiliar. ¿Sí? Pero director no puede ser un auxiliar. De hecho, oficialmente, corregime, oficialmente no, pero de hecho, ¿pero por qué? Porque estamos todos en formación, ¿te das cuenta? Todos en formación, todos en el primer paso por eso estos primeros 3 años de pequeños proyectos que están para ir haciendo el ejercicio de cómo se presenta, acá lo más importante, la presentación del proyecto. Pues si se da, si no se da, bueno, a ver, quien presente un proyecto en donde se involucran 2 cátedras, eso va a obtener el mayor financiamiento, o el techo a la hora de. Pero bueno, nada, no sé, anímense, ¿saben ideas? No. Vamos que Yo vine más como para aprender a escribir, como uno tiene como que hace investigación social, ¿no? Hacemos proyectos que son para escribirlos, son totalmente diferentes a lo que es esto de extensiones, bueno, como para ver también cómo es la metodología, cómo es el tema de la evaluación. Perfecto. ¿Alguna palabra más, Juan Pablo? Yo le quiero agradecer a todos que es la extensión de la UNOVA, que tiene una amplia trayectoria extensionista. No tanto. ¿Cómo? No tanto. Bueno, disimula. Una gran trayectoria, bueno, que nos orienta, inclusive nos orienta a otras colegas de otras universidades, que nos hayas estado acompañando en esta oportunidad. No, gracias por la invitación, Patricio, la verdad un placer. Y bueno, un poco transmitir la experiencia es lo mismo que hice yo con otros. A mí me tocó en su momento, cuando arrancó UNOVA, también organizar la extensión y fui copiando, fui viendo, asesorándome, consultando, preguntando, para ir no solo
formándome lo personal, sino también ir armando el diseño de la extensión en la universidad. Y eso es lo bueno que tiene el sistema público, que podemos compartir esas experiencias y que siempre hay alguna universidad que está dispuesta a colaborar y a dar una mano, y es lo que nos permite engrandecer el sistema. Y por último, la única manera de aprender es escribiendo, formulando proyectos y presentándolos. Hay veces que los rechazan, hay veces que te los aprueban, pero hasta que no probamos, no vamos a ver si estamos capacitados o no de poder presentar y formular los proyectos. Así que hay que animarse. Después es un proceso de aprendizaje. Uno va adquiriendo técnicas y experiencias, la formulación, incluso hasta en la redacción, les diría, que ya después de convocatorias, de presentaciones, hay cosas que son más automáticas porque uno ya sabe dónde hacer foco respecto de cada formulario, en cada convocatoria. Y más allá de eso hay algo que es fundamental. Lo más importante de todo es que los que van a trabajar sepan lo que quieren hacer y que eso esté dentro del marco de la extensión universitaria. Si eso está, lo demás se aprende, lo demás se logra.